E, ahora se llama IEEE. Patria y Concordia, en su artículo Análisis de problemas en la aplicación de capacitores serie, el uso de capacitores series en la línea de transmisión. ¿Ya? Ahí está. Dice, experimentando con capacitores serie y transformadores en serie, descubrieron un gran y anormal flujo de corriente con baja frecuencia. Experimentando con capacitores serie y transformadores en serie, en la línea tenemos el transformador, pero con capacitor. La línea tiene una reactancia, ¿no es cierto? Inductiva. Si conectamos capacitores serie para mejorar, para cortar la línea, eso es, lo que, es el efecto que hace el capacitor serie, ¿no? Y con el uso de transformadores descubrieron un gran y anormal flujo de corriente de baja frecuencia, ¿ve? Que distorsionaba la forma de onda completa de la corriente. Además, el voltaje secundario del transformador también se distorsionaba. ¿Cómo lo demostraron en este famoso artículo? Miren, 1956 jóvenes. ¿Se dan cuenta? Ya todo ya estaba hecho ya. Faltaba la computadora que haga, ¿no? En los años 1950, 60 empezaron ya con más rapidez, ¿no es cierto? Eran tremendas máquinas, pues. Ahora una caja de mano, de bolsillo, hace lo que hacía antes una tremenda computadora, ¿no? De un piso, 2 pisos. ¿Se dan cuenta? La tecnología no nos faltaba. Ya. Entonces, muy bien. Miren los experimentos que hicieron, ¿ve? Ahí está. Tenían una fuente de 2300 voltios, ¿ve? ¿De acuerdo? Con una reactancia de la línea de 0,01 más J006, alimentando un motor serie, ¿ve? Perdón, un motor CHUM, motor síncrono, perdón, un motor síncrono, ¿eh? De 750 HP, miren. Y en serie de la línea había un capacitor, ¿ve? ¿De acuerdo? Abajo hay un interruptor. Muy bien, dice, circuito de prueba para la aplicación de capacitores series en serie con una máquina síncrona. La máquina síncrona funcionando como motor. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, ahí está. Miren, miren la figurita. ¿Ve? O sea, si nosotros puenteamos esto, ¿de acuerdo? No hay efecto del capacitor serie, ¿no es cierto? Pero si lo abrimos, el interruptor, ahí hay el efecto, ¿no es cierto? El capacitor serie. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Miren lo que aparecía. ¿Ve? La onda que ustedes ven acá abajo, miren, es una onda senoidal, ¿no es cierto? Pero en el momento que el interruptor se abría, se insertaba el capacitor serie. Y miren lo que aparecía. Miren lo que aparecía, jóvenes. ¿De acuerdo? Y de oscilación de corrientes subarmónicas, subexcitadas, obtenidas del circuito de la figura 4. La onda senoidal de corriente, pero mire, cuando se insertaba el capacitor, mire cómo oscilaba. Miren esta famosa. ¿Qué dice que aparece? Dice, descubrieron un gran y anormal flujo de corriente con baja frecuencia, ¿ve? Que distorsionaba la forma de onda completa de la corriente. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Mire lo que aparecía. ¿Eh? Ahí está. Si lo hacemos con el dicilio, con cualquier maldad, como sea, se puede hacer esto, ¿ve? Un circuito análogo, ¿ve? Tenemos una fuente y acá tenemos un circuito RLC, ¿ve? ¿De acuerdo? Ahí está. Abajo dice, vamos a simular la conexión súbita de una fuente de tensión alterna B1 de T de 60 Hz. ¿De acuerdo? Genero una onda de tensión y la aplico súbitamente, ¿ve? Al circuito formado por RLC, ¿ve? Y mido la tensión acá en R2, ¿ya? Entonces, también la corriente, ¿ve? Dice acá, ¿ve? Se registra la corriente en dos casos, con y sin capacitor serie con la línea de transmisión. O sea, el capacitor en el primer caso no está y después está en serie con la línea. La línea es R1L, R1L, pues, esa es la línea, ¿no? Igual que acá, ¿ves? Ahí está. Lo que pasa es que primero vamos a inserir, no consideramos el capacitor y después consideramos el capacitor. Entonces hay una analogía, ¿ves? Este es un motor, acá hay una fuente, acá también tenemos, ¿ves?
Acá tenemos una fuente y un circuito RLC. Muy bien, dice ahí, se registra la corriente IDT en dos casos, sin y con el capacitor en serie con la línea de transmisión. Ahí está, miren lo que aparecía. Miren, la línea roja, ¿de acuerdo? Es sin el capacitor, ¿ve? ¿Ya? No hay KSC, ¿ve? K viene a ser la compensación, ¿no? La compensación serie, o sea, K sub SE, K es un factor de compensación, o sea, cero. No hay compensador, no hay condensador en la línea. Y el otro con una compensación de 0,5, ¿ve? Con capacitores serie. Miren lo que pasaba, ¿ve? Igual a lo que decía el artículo, miren. Este es el artículo original y obtuvieron esto, ¿no? Ahora se puede repetir este fenómeno con esto, ¿ve? Con teoría de circuito, ¿ve? Haciendo esto un análogo y obtenemos esto, ¿ve? ¿De acuerdo? Ahí está, ¿ve? Entonces aparecía una gran variación en el flujo de corriente, ¿ve? Miren, con la inserción de capacitores serie, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ve? Ahí tenemos la corriente, miren. Igualito, ¿no? A ampliar un poco más, ¿ve? Mide la corriente de color rojo cuando no hay capacitor de serie. Hay un transitorio, ¿no? Cuando usted conecta, hay un transitorio, ¿ve? Y después la línea roja, ¿no? Normal. Pero cuando usted considera el circuito con capacitor serie, mire lo que tenemos, ¿ve? Mire la deformación de la corriente, ¿ve? ¿Se dan cuenta? El tiempo de simulación 0,20 segundos, ¿ve? Muy bien. Ahí está, ¿ve? Entonces, acá tenemos otro caso, ¿ve? Dice, considerar el siguiente sistema en la... ¿Hay alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Es teoría de circuito, mire. ¿De acuerdo? Profesor, buenas noches. ¿Cómo ¿Podría está, joven? considerarme en la asistencia, por favor? Claro, cómo no. Ya para cerrar, vamos a ver. Un momentito. ¿Dónde está el sistema portado? ¿Dónde estaba la asistencia? Acá está. ¿Cómo apellida? Santé, profesor. Santé. Alzamora. ¿Otro joven? Yo también, Saldí. profesor. Buenas noches, Sánchez Carguayo. ¿Cómo está, joven? Sánchez Carguayo. ¿Qué más? Vidal, Eh, profesor, está cerquita. Vidal. ¿Quién más? Mesas. Saldías, Matías. Saldías Chirinos. Saldía Chirino. Ahí está. ¿Otro alguno? ¿Nadie más? Ya, ahora sí. ¿Qué ponemos acá? ¿Qué tema ya? Oscilaciones. Subsíncronas. Ya está. Entonces guardamos ya. Guardar. Tengo que, como 6 enlaces tengo que mandar justificando mi asistencia, ¿no? Vamos a ver. Ya. Listo. Entonces continuamos acá, ¿ya? Vamos acá. Ahí está. Y de considera el circuito, miren, mostrado en la figura que corresponde al sistema de potencia conformado por dos subestaciones. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, tenemos a la derecha y a la izquierda, ¿ve? Una de envío y una de recepción. Ese SEN de envío. Y el R, su R, su índice R es de recepción. ¿Ya? Y el S es de suministro o de envío, ¿no? SEN en inglés. Ya tenemos dos subestaciones formadas por un Thevenin. Claro, un Thevenin. Un Thevenin es una fuente en serie con una reactancia, con una inductancia. Ambos, de las dos subestaciones. La línea, acá tenemos una línea corta, ¿no? Cuando se considera larga, cuando se considera el efecto capacitivo de la línea, ¿no? Ahí está, ¿ya? Y a la izquierda está la compensación serie. Dice, muy bien, la línea de transmisión se representa mediante un circuito PIB equivalente, ¿ya? Usando los parámetros que están ahí de una línea, miren, ¿de acuerdo? Parámetros de una línea, ¿ya? Entonces, todo esto que está acá, esta es la técnica, ¿ves? Ahí está. Esto todavía, a ver, acá tenemos 3, 4, 5, 6 variables de estado, ¿no? Todavía no entro en esa parte para no
complicar despacio, lo vamos a hacer, ¿ya? Acá bien. Entonces, ya, aquí no me ve. Entonces, miren acá, ¿ya? Acá está bien. Ya, este es un tema, expresar las ecuaciones acá en variables de estado, ¿no es cierto? Ahí está bien. O sea, la definición de tensiones, de corrientes, ¿no? Mallas, todo lo que hacemos ahí, lo expresamos de esta manera, ¿ve? Pero por el momento está puesto de frente, ¿no? Entonces, esto lo voy a hacer el día miércoles, también es virtual, ¿no es cierto? Ya no hay problema. Dejamos esta partecita, ¿ya? Pero miren el circuito que estoy presentando, ¿ya? O sea, dos subestaciones con equivalente técnica cada uno, unidas de conectadas a través de una línea de transmisión, ¿de acuerdo? Y un capacitor serie. Porque te va a quitar un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, ya. Continuamos acá, ¿ve? Esto lo hemos hecho por si acaso, joven, ¿no? Esto lo vamos a explicar, ¿ya? Hasta los modos de oscilación, ¿ve? Todo modo de oscilación tiene una parte real imaginaria, ¿no? O sea, los n valores, o sea, los lambda, es un sigma más j omega, ¿no es cierto? El sigma es la parte real y el omega, j omega es la parte imaginaria, ¿ve? Entonces, eso se llama modo de oscilación, los valores propios, ¿ya? Entonces lo vamos a ver con calma, ¿ya? Entonces voy acá a ver. Ahí está. Esta es la parte eléctrica, ¿ya? Ahora acá a ver. ¿Qué pasa en el sistema mecánico? Ahí está, ¿ya? Así como hemos visto en teoría de circuitos, resonancia, ¿no? En la parte eléctrica, en circuitos eléctricos, ¿no? Ahora vamos a ver en la parte mecánica. Entonces, miren, acá tenemos, por ejemplo, el sistema mecánico de una central térmica de vapor. En la central térmica de vapor, sus características son de pequeño diámetro y de longitud bien larga, ¿no es cierto? El rotor. Y es impulsado por turbinas a vapor, a gas. Las turbinas que impulsan al rotor son tremendos monstruos, ¿no es cierto? Después lo vamos a ver ahora. Entonces son tremendas masas giratorias, ¿ya? En cambio, el generador, el alternador hidráulico, es de mucho más grande diámetro, pero son más angostos. Entonces, muy bien, entonces las turbinas que impulsan no son tan grandes como las turbinas de vapor de gas en las máquinas o en las máquinas de los turboalternadores, ¿de acuerdo? Ahí está. Y el sistema mecánico de una central térmica de vapor conforma un sistema muy complejo, formado por masa correspondiente a cada uno de los cuerpos de las turbinas y del generador síncrono acopladas elásticamente. ¿Ve? Mira qué interesante. ¿Ve? Yo tengo mi rotor y lo voy a acoplar a la turbina, ¿no es cierto? La turbina se va a acoplar al rotor. ¿Y cómo son las turbinas? A vapor, a gas. ¿Ve? Ahí está, mire, jóvenes. Miren las turbinas a vapor, a gas. ¿Ve? Esta que está acá, ¿ve? Las figuritas se van a ver más rápido. Ya, no se puede ver. Ya, no importa. Entonces, miren, las turbinas. ¿Ve? Y acá tenemos una característica de los rotores, miren. En un rotor, ¿de acuerdo? En un rotor de a vapor a gas, este es un turboalternador, impulsados a vapor a gas. Entonces, las turbinas son de este tipo. Ahí está, una turbina. ¿De acuerdo? Y mira acá, así, ¿de acuerdo? Entonces, en cambio, mira acá, para la máquina de polo saliente o turboalternadores. Ahí está. Acá son las de arriba son las turbinas a vapor a gas. Abajo son los generadores hidráulicos. Arriba son los generadores o turboalternadores. Y abajo, miren, son más angostos y de mayor diámetro, ¿no? En cambio, los turboalternadores son de mayor longitud y de menor diámetro. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Entonces, miren. O sea, son grandes masas, miren. Dice, el sistema mecánico de una central térmica de vapor conforma un sistema muy complejo formado por masas correspondientes a cada uno de los cuerpos de las turbinas y del generador. ¿Cuáles son los cuerpos de la turbina? Acá están, ¿ve? De alta, baja y media presión, ¿ve? Todo esto en tres etapas, ¿no? Alta, baja y media presión que van a impulsar al rotor.
al turbo alternador. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Los rotores de los turbogeneradores de centrales de vapor presentan oscilaciones torsionales, ¿ya?, en el rango de frecuencias subsíncronas menores a 50 o 60 Hz, que se produce por los acoplamientos elásticos entre la masa de los turbogeneradores. ¿Cómo es esto? Dice, que se producen por los acoplamientos elásticos entre la masa de los turboalternadores. O sea, acá miren, acá las etapas de media, baja y alta presión están unidas, son diferentes, están unidas por acoplamientos, ¿de acuerdo? Está bien. Son masas unidas elásticamente, ¿de acuerdo? Entonces, tienen diferentes modos de oscilación. Ahí está bien. Entonces acá miren, ahí está. Entonces, en las oscilaciones electromecánicas de frecuencia próxima a 1 Hz, todas las masas del rotor oscilan al unísono como una sola máquina o una sola masa. ¿De acuerdo? En las oscilaciones electromecánicas, ¿ya?, de frecuencia próxima a 1 Hz. Lo que hemos visto hasta ahora, pues. ¿De acuerdo? Modo local, modo interplanta, todo. Por lo tanto, el límite inferior del margen de frecuencia de las oscilaciones torsionales está por encima de 1 Hz. ¿Qué pasa con la torsional? Tiene que ver con el eje gira en una dirección y la torsión viene a ser en sentido opuesto, ¿no? ¿Se da cuenta? Torsión, cambiar el sentido digamos, de giro, ¿no? Los esfuerzos que se producen en el eje. ¿Cómo se excitan esto? ¿Cómo pueden aparecer o activar? Cuando se produce un cortocircuito, ¿de acuerdo? Cuando una línea recién va a ser energizada, ¿de acuerdo? Con los cortocircuitos en la red y sincronización fuera de fase de línea de transmisión. Una línea de transmisión, por motivo de mantenimiento, se desconecta. Después hay que energizarla nuevamente, ¿no es cierto? Una línea une dos sistemas. O en un sistema puede haber una línea. Se abre y nuevamente hay que energizarla para poder interconectarla. Conectar la línea, ¿no? Es un procedimiento. ¿De acuerdo? No es tan sencillo. Entonces, este tipo, cuando no se cumplen ciertos requisitos, es lo que se conoce como cuando es a la fuerza, cuando es, digamos, al fierrazo, entre comillas, ¿no? Hay un procedimiento para hacer eso. Si uno lo hace a la fuerza, ¿qué pasa? Se llama sincronización fuera de fase. Y eso da lugar a la posible, miren, aparición de estas oscilaciones amortiguadas. Tanto los cortocircuitos como esto, la sincronización fuera de fase de la línea de transmisión. Mire, si bien los rotores de los turbogeneradores, están diseñados para soportar los pares o torques que resultan de dichas perturbaciones, la determinación de la fatiga, ese es un parámetro importantísimo, el uso mismo continuo, se va cayendo sus propiedades, ¿no? En este caso de los componentes, en este caso de las turbinas, ¿no? Dice, si bien los rotores de los turbogeneradores están diseñados para soportar los torques o pares también que resultan de dichas perturbaciones, la determinación de la fatiga, este es importante, debido a ella, ha sido un tema de gran interés en la literatura técnica. Ya, acá, ¿listo? Ahí está. Muy bien, ahí está. Acá una característica, miren, ya hemos visto esto, ya sabemos un poco de máquinas 3. Ahí está, ¿ve? Miren lo que tenemos arriba, ¿ve? Necesidad de un modelamiento detallado, ¿ve? Ahí tenemos, miren, ahí tenemos la excitatriz en el mismo eje, ¿ve? El generador tiene su rotor, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y acá tenemos, miren, las tuberías de alta presión, media presión y baja presión, ¿ve? Estas tres tuberías es la tubería completa, ¿no es cierto?, que impulsa al rotor de la máquina, el rojito que te digo, el turbo alternador. Esta figura roja que está ahí, con un rectángulo, es el turbo alternador, son largos, ¿de acuerdo? Y de diámetro menores que los de generadores síncronos, de polo saliente, ¿no? Ahí está.
Ahí está la excitatriz. ¿Por qué? Porque está en el mismo eje, ¿no? Tremenda máquina, ahí está. Entonces miren lo que dije hace rato, ¿no? ¿Cómo se puede simular? Mire, 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 como masa, masa. La etapa de alta presión es una masa, tiene una inercia, ¿no es cierto? Las masas tienen que ver con la inercia. La de media presión tiene otra inercia. Por eso ahí dice J1, una constante de inercia, ¿de acuerdo? O perdón, momento de inercia, J1. J otra, cada masa tiene un momento de inercia, ¿de acuerdo? Ahí está. Tenemos las tres masas, miren, ahí está el generador, ¿de acuerdo? Acá está su rotor y está la excitatriz. Son masas, gira todo. El J tiene que ver con todo lo que gira. ¿Qué gira? La turbina, gira el rotor, y gira la excitatriz también, ¿ve? El rotor de la excitatriz también gira. ¿De acuerdo? Ahí está. Pero acá hay una cosa bien importantísima. Miren, ¿qué cosa es el K? Acá entre cada masa, ¿de acuerdo? De alta y media presión, de media presión y baja presión, y también de baja presión con el rotor de la máquina síncrona o con el turbo alternador. Miren, están unidos, ¿no? Están acopladas estas masas. ¿Y cómo se representa? Miren, acá tenemos un cabe, cada masa, con un resorte, ¿no? Con un resorte, K1, K2, 3, K3, 4, K4, 5. Miren. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Vamos de a poco, ahí está. Por ejemplo, esta es una masa, miren, conectada a una barra a través de una constante K. Esta constante K tiene que ver con la ecuación de un resorte, ¿no? Esta es la ecuación de movimiento de esta masa, ¿de acuerdo? Ese D, viene el D mayúscula, ya sabemos que es coeficiente de pérdida, ¿no? Por fricción, por ventilación. K es una constante de elongación, digamos, elástica, ¿no? Que une desde un punto fijo a la masa que se mueve. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Entonces, esta es una parte, es un ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Ya. Mire acá, jóvenes. No, acá. Vamos a ver. Vamos a ver esta parte, ¿ya? Vamos a ver esta parte. ¿Qué tenemos acá? Miren. Vamos a aprovechar acá nuestro famoso Word. Acá nuestro Word. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver el Word. Listo. Ahí tenemos, vamos a ver por acá. Vamos a dibujar. Muy bien. Ya hemos visto que la ecuación mecánica de un generador es la siguiente, ¿no es cierto? Potencia mecánica, ¿no? Es igual a la potencia eléctrica, ahí está, más 2H derivada de omega, derivada por unidades. Si quiero lo pongo el omega su cero acá. Omega su cero.
Respeto al tiempo. Muy bien. La ecuación 1, ¿no es cierto? Ahí está. Y la otra ecuación es derivada de delta. Vamos a hablar de acá. Derivada de delta. Respecto al tiempo. Es igual. Esta es la separata, ¿ya? Ahí está. Omega sub 0 por omega raya por unidad menos 1. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación 2. Ya. Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿esto para qué? Para este generador, ¿ve? Este viene a ser un hidrogenerador o un generador hidráulico, ¿ve? ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Ya? Y acá está unido, acá está la turbina, ¿no es cierto? Acá está, ¿ve? Ahí está la turbina. Este es el H de la turbina. Este es el generador, ¿de acuerdo? Y esta es la turbina, la que impulsa, ¿no es cierto? Y acá tenemos el H del generador, ¿ve? La constante inercia del generador. Este es todo lo que se mueve. Y acá, ¿qué tenemos? Este es de la turbina, ¿eh? De la turbina. Entonces, acá tenemos dos masas, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos dos masas, tenemos dos ecuaciones diferenciales, ¿ve? Ahí está. Ahí está. Listo. Este es para un generador hidráulico. ¿De acuerdo? Ahí está. Ustedes saben que acá tenemos, acá está, pues, vamos a poner acá sería la figurita así, ¿ve? Ahí está. Ahí tenemos nuestro generador. Vamos a ver acá. Ya, este es un corte de nuestro generador. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Aquí hay, miren, aquí hay dos ecuaciones diferenciales. ¿Ve? Dos ecuaciones diferentes. Dos masas, ¿no? Con su respectiva inercia. Y tenemos dos ecuaciones diferenciales. Entonces, para un generador hidráulico. Para un turbo alternador es más largo, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Ve? Ahí está. Acá tenemos, miren. Es que era un corte, pues, a la maquinita, ¿no? Vamos a ver acá. Ahí está. Listo. Aquí tenemos esto. Es un corte de mi maquinita, de mi turbo alternador. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Qué tenemos acá? Y acá, mire, acá tenemos algo, ¿no es cierto? Un acoplamiento. ¿Ve? Vamos a poner color rojito. Un acoplamiento. ¿Ve? ¿Ya? Listo. Ahora sí, nada por acá. ¿Ya? Algo parecido acá, ¿ya? Ahí tenemos, miren, la etapa. Ahí está. Listo. Otro acoplamiento, miren. Esta es la turbina que está impulsando al rotor de esta maquinita, ¿no? Esta es. Uno, dos.
Ahí está. Ya, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos, miren, un acoplamiento, ¿de acuerdo? Acá tenemos otro acoplamiento. Y acá tenemos otro acoplamiento. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien, acá tenemos uno. Acá tenemos dos masas. Dos. Y acá tenemos tres masas. Tres inercias, ¿no es cierto? Ahí está. Acá tenemos el H de alta o baja presión. ¿De acuerdo? De alta presión. El H de media presión. Ahí está. Y el H de baja presión. Ahí está. Muy bien. Acá mire qué tenemos. Acá tenemos un H generador con una turbina, con una masa. ¿Ve? Masa del rotor del generador y la turbina. Acá tenemos, podemos hacer una analogía. ¿Ve? Acá, miren. Acá arriba tenemos dos masas, miren, ¿no? Dos ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿acá qué podemos tener? Esperen. Acá, miren, acá tenemos, si hiciéramos esto, miren, tendríamos esto que está acá, ¿ve? Ahí tendríamos uno, ¿ve? Miren, tendríamos este, miren, con este. Caramba, espera, voy a borrar esta parte. No quiero que salga así. Ya, vamos a poner otro color verdecito. Ya. No, vean. Teníamos esto, ¿ve? Teníamos, igual que arriba, ¿ve? Esta masa con esto. ¿Ve? Tenemos dos ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto? Acá tenemos dos, ¿ve? Este con este, miren. Ahí tendríamos dos ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto? Y acá tendríamos otros dos, ¿ve? Dos. ¿De acuerdo? Y acá tendríamos otros dos, ¿ve? Ahí está. Entonces, es como si tuviéramos uno, dos, tres, como si tuviéramos tres sistemas parecidos al anterior, ¿ve? ¿De acuerdo? Tres sistemas parecidos al anterior. ¿Ya? Como si fuera, mire, este con el HP con el HM y el HM con el H de baja. ¿No? Si para dos masas tenemos, para dos inercias tenemos dos ecuaciones diferenciales, para tres tendríamos 3 por 2, 6 ecuaciones diferenciales. ¿Ve? Acá tendríamos 6 ecuaciones diferenciales. 6 ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? O sea, tenemos dos masas, ¿ve? Este con el H, hay, para un generador hidráulico, dos ecuaciones diferenciales. Acá hay una analogía, solamente miren la masa, la inercia de cada uno. Acá tenemos una inercia, ¿ve? ¿De acuerdo? Del generador. Este con el de alta presión, un sistema parecido al anterior. Ahora, este de alta presión con el HM, otro parecido, dos masas. Y el HM con el HB, dos masas nuevamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, por cada par de masas tenemos dos ecuaciones. Como son tres, 3 por 2 son 6 ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? 3 por 2 ecuaciones diferenciales. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ahí está. ¿Y cómo son? De este tipo. ¿Cómo son las ecuaciones diferenciales? De este tipo. Ahí está, mire, joder. De este tipo son. ¿De acuerdo? Así son. Pero tienen una... hay que hacerlo con calma, ¿de acuerdo? ¿Cómo se obtiene cada uno de ellos? ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Ya. Vamos a ver un poco qué dice la teoría acá.
Entonces, muy bien, vamos a ver. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Mire, joven. Continuamos con esto, ¿ya? Entonces, como tengo 6 ecuaciones diferenciales, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, se dice también que hay 6 modos de oscilación. 6 modos de oscilación, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, la máquina síncrona sabemos que tiene un devanado amortiguador, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Cuando está en sincronismo, ¿no? A poco amortiguamiento, el devanado amortiguador de la máquina síncrona. Pero en el transitorio, ¿qué pasa en un transitorio con la máquina síncrona? ¿No? El rotor se puede acelerar debido a un cortocircuito, como también en otro caso se puede detener, ¿no es cierto? Se puede frenar. Desde el momento que ya no está en sincronismo, se convierte en una máquina de inducción, como si fuera un generador de inducción, ya no un generador síncrono, sino como un generador de inducción, ¿de acuerdo? Porque ya no está en sincronismo, pues ya, ¿de acuerdo? Ahí está bien. Entonces, en estas condiciones, cuando la máquina síncrona no está en sincronismo, es una máquina de inducción, ¿ya? Cuyo campo estatórico es producido por el devanado trifásico a la cual está conectado, ¿ya? Muy bien. En cambio, el campo rotórico es producido por el devanado amortiguador que se está moviendo por encima de la velocidad síncrona. O sea, cuando hay una perturbación, sale de sincronismo, ya no está ya, pues. Ya no está en sincronismo ya. El rotor debe girar a la velocidad síncrona, ¿no? Pero entonces, como ya no es una máquina síncrona, sino una máquina asíncrona, entonces la velocidad puede ser mayor que la velocidad síncrona. ¿De acuerdo? Y ahí tiene que ver con el deslizamiento. Como es una máquina de inducción, aparece un deslizamiento. ¿De acuerdo? Ahí está bien. Muy bien. Continuamos por acá. Continuamos por acá. Vamos a ver acá. Tenemos acá. Uh-huh. Ya. Entonces, cuando hay una perturbación, aparece modo de oscilación, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, muy bien. Vamos a ver acá. Aquí tenemos un momentito. Mira lo que tenemos ahora. Vamos a continuar con este dibujito. Acá. ¿De acuerdo? Acá. Vamos a imaginarnos que el generador está conectado a la red. ¿De acuerdo? Ahí está bien. Ahí tenemos un generador, miren, jóvenes. Ahí está. Por acá entra la potencia mecánica. ¿De acuerdo? Acá tenemos la tensión de la barra. ¿De acuerdo? Acá tenemos la línea. Acá tenemos, perdón, esta de acá es la reactancia de la línea. Despreciamos la resistencia. Y compensamos la línea.
Y acá tenemos el sistema, ¿no es cierto? Ahí está. Conectada a la red. ¿Y la red qué va a ser para mí? La red va a ser una fuente Thevenin, ¿no es cierto? Vamos a tener acá una reactancia, mire, jóvenes. Una reactancia de Thevenin y una fuente Thevenin. Ahí está. ¿De acuerdo? Este es el E de Thevenin. Este es su H. Este es el L de Thevenin, ¿no es cierto? El L, ahí está. Muy bien. Entonces, en la red que tenemos, a ver, en la red que tenemos, en la red que tenemos acá, vamos a poner acá, en la red tenemos esto, ¿no? En la red se tiene, o hay, ¿no? Hay una frecuencia, ¿no? F igual 1 entre 2pi raíz de LCB. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien, ahí está. Este L que está acá, acá tenemos un L equivalente, ¿eh? Démoslo ahí nomás. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en la red tenemos esto, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que el sistema mecánico también tiene modo de oscilación. ¿Se acuerdan? Además están, por ejemplo, en el caso de un turbo alternador, ¿cómo están? Están acopladas a través de acoplamiento, ¿no es cierto? Paga la redundancia, ¿no? ¿De acuerdo? Y se modela como si fuera un resorte con una constante de elongación. Ahí está. Entonces, si uno de la frecuencia del sistema, ¿ve? Uno de estos, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, uno de la frecuencia del sistema mecánico, como el que vemos arriba, ¿no? Frecuencia de oscilación, ¿ve? ¿De acuerdo? Acá hay modos, en la parte mecánica hay modo de oscilación, acá en la red también, ¿ve? ¿Ya? Entonces, si es que uno de la frecuencia del sistema mecánico, ¿de acuerdo? Se acerca a esto de la red, a lo de la red, hay resonancia entre lo mecánico y lo eléctrico. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, este es el panorama, ¿ve? ¿De acuerdo? Lo que vemos en circuitos eléctricos es mucho más pequeño, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá es más grande la cantidad de que interviene, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver acá. Entonces, el problema es cuando alguno de los modos de oscilación de la parte mecánica coincide con los modos de la parte eléctrica, ¿de acuerdo? Ahí te da el fenómeno de la resonancia, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? Un momentito. A ver. Ahí está. Entonces, continuamos por acá un momentito. Ya, tanto, el mecánico, masa. Ya. Entonces, miren, esto lo estoy preparando para demostrar cómo sale todo esto, ¿ya? Solo estamos dando el enfoque nada más, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Cómo salen estas ecuaciones de un sistema mecánico? ¿Cómo sale a partir de este sistema? ¿Cómo salen estas ecuaciones? ¿Cómo se plantean para estudiar el análisis modal, pues? ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Cómo sale esta matriz? ¿Se acuerdan esto que está acá? Esto viene del análisis modal, ¿no es cierto? Los delta de X son la variable de estado, ¿de acuerdo? Ahí está, la matriz A y la matriz B. Pero ahora el sistema es más completo, ¿no es cierto? Más complejo también, ¿ve? ¿De acuerdo? Ahí está. Este es de la parte mecánica, ¿ve? ¿De acuerdo? Ahí está. Primero empezamos con una de dos masas, ¿de acuerdo?
y después se va acercando al resto, ¿no? Más complejo. Vamos a ver cómo se elabora esto, ¿ya? Cómo se elabora este sistema para poder analizar en Dix-Sealing, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, miren, ya tenemos la parte teórica ya, el fundamento más o menos, ¿no? Cómo se escriben, cómo se ha hecho una analogía entre un generador, ¿no? Entre un generador hidráulico, ¿no? Con su turbina, ¿no? Dos ecuaciones diferenciales. Ahora hemos visto, por ejemplo, acá tenemos 4 masas, ¿ves? 1, 2, 3, 4 masas, ¿no? Entonces, simula como si fuera generador con la etapa de baja presión, el de baja presión con el de media presión, otro, y el de media presión con el de alta presión. 3 por 2, 6 ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llega a esto que está acá, ¿ves? En este caso es más simple, se empieza con 3 masas, ¿ves? ¿De acuerdo? Ya, se llega con 3 masas. ¿Cómo se obtienen las ecuaciones? ¿Cómo se expresan? ¿Ya? Ya. 3 masas. ¿Cómo se escribe también la matriz de estado, ¿ves? ¿Ya? La matriz A. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ahora, ahí está, ¿ves? Resonancia subsíncrona, ¿ya? La instalación de capacitores en serie con línea de transmisión de grandes longitudes es una solución rentable. Lógico, ¿no? Como la línea es larga, ¿de acuerdo? Si yo envío de la central Mantaro, por ejemplo, envío reactivos, una línea larga, acá hasta Santa Rosa nomás, ya no llega nada ya de reactivos. ¿Por qué? Porque la línea tiene un R más JX, ¿no es cierto? XUL. Y el XUL es mayor que la resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué se consume en la reactancia? Potencia reactiva. ¿Qué potencia reactiva? I cuadrado por XR, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que envíe de Mantaro se va. No llega. Entonces, para eso hay que optimizar, ¿no? O hacer rentable la transferencia de potencia. ¿Ve? ¿Cómo? Poniendo capacitores en serie. ¿Ve? Entonces, muy bien, dice. La instalación de capacitores es una solución rentable para mejorar la transferencia de potencia. ¿Por qué? La línea que era larga, al poner capacitores, lo que estoy diciendo es, entre comillas, cortar la longitud de la línea, ¿no es cierto? Nada más. Entonces, aparte que se mejora la transferencia de potencia y la estabilidad también del sistema de potencia, porque se hace más corta la línea, ¿ya? Muy bien, entonces, hasta el año 71, miren, generalmente se creía que la convención serie, uno podía compensar la línea lo que quisiera, ¿de acuerdo? Entonces, miren, se creía que la compensación de hasta el 70%, o sea, si yo tengo, por ejemplo, vamos a ver, reactancia por kilómetro, ¿no es cierto? Y una longitud de tanto, y de ahí solamente compensaba de tal manera que eliminaba un 70% de la parte inductiva, poniendo capacitores en serie, ¿no? Entonces, se podía aplicar sin problema, ¿de acuerdo? Está bien. Ya, hasta ese momento, dice, solo se tomaba en cuenta los problemas relacionados con las protecciones y los problemas térmicos. Problemas de protección de contra cortocircuitos, falla monofásica a tierra, bifásica. Ese era el problema en ese momento, las preocupaciones, ¿no? Y los problemas térmicos, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, a partir del 71, los diseñadores de sistemas eléctricos de potencia aprendieron que el uso de bancos de capacitores serie en el sistema de transmisión asociado a una central turbo-vapor, ¿de acuerdo? Puede conducir a fenómenos adversos. Mira, una tubería a vapor, a turbo-vapor, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que más adelante no solamente se da en la turbo-vapor, también la turbo-gas, ¿de acuerdo? Dice, estas configuraciones provocan una condición resonante, ¿ve? De intercambio de energía entre la unidad de generación y la línea de transmisión. Ojo, ya mire, estas configuraciones provocan una condición resonante de intercambio de energía entre la unidad de generación, ojo, lo que genera, ¿no? Y la línea de transmisión, con oscilaciones que tienen una frecuencia característica menor que la frecuencia síncrona. La frecuencia síncrona es 60 Hz, ¿no es cierto? Ahí está. A esta condición de resonancia se le ha dado el nombre de resonancia subsíncrona, porque son menores que la síncrona, ¿no? Esto fue hecho por el trabajo de la IEEE, grupo de trabajo, el año 85, ¿de acuerdo? Ahí está.
Muy bien. ¿Y cómo resultó esto? ¿Cómo que en el 91 entonces aprendieron todo esto, no? ¿Cómo? Claro, de los errores se aprende, pues. De ahí está, ve. Casos históricos, ve. De resonancia subsíncrona, ve. 1970, ve. Muy bien, ¿qué tenemos acá, ve? Este es el sistema en Estados Unidos, ¿no? Este es un sistema cerrado, ¿no? Este es. Muy bien. Acá tenemos dos unidades de generación 1 y 2, ¿de acuerdo? Este es. Acá tenemos una barra, el Dorado, y acá tenemos Lugo, ¿ve? Ambas líneas del Dorado a Lugo y del Lugo a Mohamed están compensadas, ¿ve? Por capacitores serie, ¿ve? En ambas líneas se compensó con 35, en ambas líneas, 35 Hz. ¿De acuerdo? Ahí está. 35 de compensación serie, capacitiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Más 35 acá, 70 en total, ¿ve? ¿De acuerdo? Mire, acá 35, acá 35, 70% de compensación serie. O sea, la línea la cortaron. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Qué es lo que pasó? Miren, ¿qué dice? Cuando se abrió el interruptor indicado en la figura, la central turbo vapor de Mohamed quedó conectada totalmente a la barra Lugo. Entonces, acá dice circuit breaker, interruptor, lo abro, entonces Mohamed se encontró conectado a Lugo, ¿ve? A través de una línea con 70% de compensación, ¿ve? Toda esta línea de abajo, ¿ya? Ahí está. ¿Por qué? Porque el interruptor desconectó, pero lo aisló. Quedaron solamente Mojave y Lugo. Muy bien. Ya. Se conectó radialmente, ¿ve? Experimentándose un daño en el eje de la turbina, ¿ve? En aquel momento, los operadores del sistema no reconocieron el problema. Y la unidad de generación fue puesta nuevamente en operación después de algunos meses. No como en otro país, ¿cuánto hubiera durado, no? Ahí está. Después de un análisis exhaustivo, se concluyó que el eje sufrió un sobrecalentamiento. Pero primero, mire, después de que se pasó eso, no le prestaron mucha atención, no encontraron la manera, pues, a qué se debía, ¿no? Entonces, muy bien, y nuevamente operó. ¿De acuerdo? Pero después de un análisis exhaustivo se concluyó que el eje sufrió un sobrecalentamiento debido a vibraciones mecánicas intensa producida por la interacción, mire, adversa con el sistema de transmisión con compensación serie capacitiva. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Muy bien. Mire, en el año 71, aparte debe decir, ¿no? Ocurrió un incidente casi idéntico con la central térmica Mojave y la unidad también fue desconectada. ¿Qué es lo que vieron los operadores? Luces parpadeantes y vibración en el piso de la sala de control, como un temblor, ¿no? Una corriente de campo intensa y se activaron alarmas por las vibraciones excesivas en el sistema mecánico del eje del generador, ¿ve? Que continuó durante unos minutos. Imagínense haber estado ahí. Tremenda máquina, ¿no es cierto? ¿No? El eje, los pisos vibraron, ¿no? El eje también. Entonces, miren, la inspección mostró que la parte del eje cerca de la turbina de alta presión había experimentado un calentamiento extremo debido a un esfuerzo cíclico de torsión, una fuerza contraria al eje al giro, ¿no? Un análisis metalúrgico demostró que el material del eje había experimentado un alto estrés, o sea, como si estuviera trabajando demasiado tiempo, ¿no? Llevando el material hacia la condición de plasticidad. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Lo que ahora pasó en el año 71, ¿ves? Mire, las investigaciones, mire lo que está acá, mire cómo, mire el eje del rotor, ¿ves? ¿De acuerdo? Mire, del lado de la turbina de alta presión, de la turbina de alta presión, ¿ves? Las investigaciones y pruebas posteriores determinaron que se produjo coincidencia de la frecuencia eléctrica de resonancia de la red de transmisión de 500 kilovoltios
compensada de 29.5 Hz. Esta es la frecuencia, ¿ve? Que produjo en el rotor un torque de 30.5 Hz y que estuvo muy cerca del modo torsional. Acá hay un modo de la parte mecánica, ¿no? Ahí está. Mire, o sea, todo esto de acá produjo un torque de 30.5, ¿ve? Que estuvo muy cerca del modo torsional de 30.1 del turbogenerador. Ya casi tuvieron casi iguales, 35 con 31, ¿ve? Y se produjo esa resonancia, ¿no es cierto? Con respectivo daño para la turbina. Mire, esto condujo al crecimiento de las oscilaciones torsionales del eje del grupo, generador turbina, a una de sus frecuencias naturales. ¿De acuerdo? Posteriormente, después de una larga parada, estas unidades fueron reparadas y puestas en servicio para protegerlas de estos efectos. Ya se prestó mayor atención. Entonces, mire, se creó para esto no es que se produzca cada día, no, es un fenómeno muy especial, que se da bajo ciertas condiciones, ¿no? No es que se da cada momento, pero hay que conocerlo, hay que saber qué cosa es, ¿de acuerdo? Cómo se produce, para estar prevenido, ¿no? Primero se crea un sistema de protección propios especiales, ¿ve? Relés torsionales, para detectar este efecto, ¿ve? ¿No? Procedimientos de operación que consideraban topologías que evitaban estos riesgos, ¿ve? Evitar tanta compensación seria, ¿ve? ¿No? Después de los dos incidentes, Mojave se hizo un gran esfuerzo de investigación del fenómeno para evitar este riesgo. Hay bastante información sobre este fenómeno, ¿eh? Posteriormente, la IEEE, ¿no?, definió y clasificó los tipos de resonancias subsíncronas que pueden ocurrir en un sistema de potencia. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos definiciones, ¿no? ¿Ya? Esto lo vamos a ver con calma la próxima clase, ¿ya? Este es bien interesante, mire, jóvenes. Quiero que le demos una leidita a ustedes para la próxima clase, ¿no? Para estar ya leyendo, ustedes pueden hacer la pregunta respectiva, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto es el preámbulo, ¿no? Porque más adelante ya vamos a entrar a lo que es la estabilidad transitoria y nos queda estabilidad de frecuencia y estabilidad de tensión. ¿De acuerdo? Pero es importante tocar estos temas, ¿ya? Entonces vamos a explicar cada uno de estos términos con más detalle, ¿ya? Primeramente, poner las ecuaciones de estado que le he dicho, ¿no? Entonces, todo esto, ¿cómo aparecen estos? ¿No? ¿Cómo se definen esto? Todo esto que está acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Los tipos de resonancia que hay, miren. ¿Ya? El efecto de generador de inducción. La máquina es una máquina síncrona. En un transitorio, ya la máquina ya no es un generador síncrono, sino un generador asíncrona o de inducción. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Toda esta cosita. ¿Qué cosa es una interacción torsional? ¿No? A ver. Aquí yo tengo. Allá. Ahí está. Voy a ver esto, porque la próxima clase voy a comentar esto, ¿ya? Mira, como se va a hablar que la máquina se comporta como, mira acá, dice acá. Ya, miren. El efecto del generador de inducción, miren, ¿ya? Vamos a hablar sobre esto, ¿ya? ¿Qué cosa es generador de inducción? ¿De acuerdo? Acá lo tenemos, ¿no? Por eso voy a hacer esto, ¿ya?
para después comentar con tranquilidad estos resúmenes, ¿de acuerdo? Y el efecto generador de inducción puede ocurrir en cualquier tipo de central de generación. O sea, la máquina síncrona ya no es una máquina síncrona, ya no es un generador síncrono, se comporta como un generador de inducción. Aparece un deslizamiento. En toda máquina de inducción hay un deslizamiento, ¿no? Entonces vamos a ver qué cosa es el generador de inducción. ¿Ve? En realidad la máquina se llama máquina asíncrona o máquina de inducción. Cuando digo máquina, la máquina puede funcionar como generador o motor. Generador de inducción o motor de inducción. Así como la máquina síncrona. Pues. Máquina en general puede trabajar como motor o generador síncrono. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Muy bien, vamos a ver acá. Acá hay referencias. No, pues no. Acá está. Explicación cualitativa. Ahí está. ¿Ve? ¿Qué es un generador de inducción? ¿Ve? Acá tenemos, ¿ve? Esta es una máquina tipo Halo de Ardía, es una máquina de inducción. ¿Ve? La máquina de inducción trifásica o máquina asíncrona trifásica no es síncrona, es asíncrona. Hay dos tipos, ¿no? De rotor de Banao y de Halo de Ardía. ¿Ve? Acá es impulsada por un motor primo, ¿ve? Entra la potencia mecánica. Entonces, esta máquina, como generador, convierte la potencia mecánica en potencia eléctrica, ¿no es cierto? Y esto, mira, se comporta como un generador, ¿ve? Y entrega potencia al sistema, ¿ve? ¿De acuerdo? Dice, como la máquina se conecta a través del estator, dice, si el estator de la máquina de inducción está conectada a una red de frecuencia F, ¿de acuerdo? Ahí está. Muy bien. Miren que el motor primo le da la potencia mecánica, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien. ¿Qué tenemos acá? Si el estator de la máquina está conectada a una red de frecuencia F, ahí está, la máquina se conecta al sistema de potencia. La corriente de frecuencia positiva de 60 Hz produce un campo magnético giratorio, ya es máquina 2. ¿De acuerdo? Ya está ya. Muy bien. Si el motor primo B impulsa el rotor de la máquina a una velocidad n mayor que la velocidad síncrona. ¿De acuerdo? Cuando el motor primo es mayor que la velocidad síncrona, o sea, n mayor que n sub s, aparece un deslizamiento. ¿Se dan cuenta? Es típico de la máquina de inducción. Negativo. ¿Por qué? ¿Por qué es el deslizamiento? El deslizamiento es la velocidad síncrona menos la velocidad del motor. ¿No es cierto? En este caso, ahora miren, como la velocidad del motor es mayor que la velocidad síncrona, entonces es negativo, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Dice, hay un deslizamiento negativo entre el rotor y el campo magnético del estator. Entonces, esa máquina entregará a la red una potencia activa y consumirá, si es mayor, el deslizamiento es negativo, ¿qué tenemos? Que va a entregar P, ¿no es cierto? Ahí está bien. Va a entregar potencia activa, ¿no es cierto? Ahí está bien. Vamos a ver acá. Acá tenemos, ¿no? Ahí está. Entonces, la máquina entregará a la red una potencia activa. ¿Ve? Pero la máquina no produce potencia reactiva como la máquina síncrona. La máquina de inducción, al contrario, consume potencia reactiva. Entonces, ¿cómo puede funcionar como generador? Si él no produce potencia reactiva, él consume. ¿Y quién le va a dar los reactivos? Ahí está, ¿ve? ¿Ya? El banco de capacitores. ¿Ve? Este banco de capacitores le va a dar los reactivos necesarios para que funcione como generador. ¿De acuerdo? Dice, si el motor primo impulsa el rotor de la máquina a una velocidad muy bien mayor, ¿no es cierto?, que la velocidad síncrona, y se conecta al estator un banco de capacitores, conexión estrella en este caso, la máquina se autoexcita y dependiendo del valor de la capacidad por fase, se puede alcanzar en borne la tensión nominal a una frecuencia proporcional a la velocidad. O sea, en su borne se produce una tensión. ¿Ya? Entonces, miren, aparece el deslizamiento, ¿no? Acá tenemos, miren.
Dice, se tiene un generador de inducción autoexcitado, ¿ve? Al cual se le puede conectar una determinada carga, ¿ya? Ahí está. Miren, ¿por qué dice acá, se tiene un generador de inducción autoexcitado al cual se le puede conectar una determinada carga? ¿De acuerdo? Ahí está. Bien. Dice, el transitorio de autoexcitación, así como hemos visto como vimos al principio, ¿no? Como vimos la aparición de corrientes deformadas, ¿no? Cuando se conecta un capacitor usando un circuito RL, en este caso de RLC, ahora también, vea, usando circuitos eléctricos, vea, ¿ya? Está bien. Vamos a simular la autoexcitación en un circuito RLC, vea. ¿De acuerdo? Está bien. Dice, el principio del proceso de autoexcitación de esta máquina se explica utilizando un circuito RLC, ya que el comportamiento del generador de inducción en la autoexcitación resulta similar al transitorio en este circuito. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Acá tenemos. Acá tenemos, miren. Vamos a ver acá. A ver, ¿por qué este circuito es análogo o el comportamiento es análogo al generador de inducción? El generador de inducción que tenemos, el circuito equivalente de un generador de inducción o de una máquina son resistencia y reactancia, o sea, resistencia e inductancia, ¿no es cierto? Ahí está. No tiene elementos capacitivos, ¿de acuerdo? Entonces esta máquina consume potencia reactiva, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien. Si yo conecto un capacitor, si conecto un capacitor, acá miren, si no hubiera capacitor, esta máquina de inducción en los terminales que están abiertos no habría tensión acá, ¿de acuerdo? No habría tensión ahí, ¿de acuerdo? Porque, ¿por qué? Porque necesita reactivos, ¿de acuerdo? Ahí está. Pero no tiene, él tiene que suministrar reactivos, ¿no es cierto? O este circuito equivalente consume reactivos, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No entrega reactivos esta máquina, ¿no? Entonces le ponemos un banco de capacitores, ¿ve? Entonces, miren, un banco de capacitores. ¿Y la máquina? ¿Qué cosa es la máquina? La máquina es un circuito, a ver, la máquina de inducción, miren por acá, jóvenes. ¿Qué cosa es la máquina de inducción? Ahí está, ¿eh? Vamos a ver acá. Miren, jóvenes. Ahí está, ¿eh? Ahí está, miren. Ahí está, ¿eh? Este es el circuito equivalente, ¿no es cierto? Ahí está, ¿eh? Este es R'2 entre S. Este de acá es JX'2. Este es un R1. Acá faltó JX1. Acá faltó el R'2, pero ahí está. R'2. Este acá es R de pérdidas. Y este acá es J. XM. Y acá tenemos B. Entonces, cuando S es negativo, acá tenemos, este es una resistencia mecánica. R'2 es igual 1 menos S entre, si mal no me acuerdo, ya, 1 menos S, 1 menos S entre S,
Pero acá ya no hay este, 1 menos 6 entre este, creo, ya, bueno, ahí está. Ah, bueno, ahí está. Esta es una resistencia mecánica, ¿ya? Es una resistencia mecánica. Entonces acá, como es una resistencia mecánica, ahí está, ¿ve? Entonces cuando la velocidad del motor primo, ¿ve? Esta velocidad, ¿de acuerdo? Es mayor que la velocidad síncrona, entonces el generador entrega, ¿ve? Se comporta como un generador y entrega corriente, entrega P, en este caso, pero siempre y cuando hay un efecto capacitivo, ¿ya? Pero si hay un banco de capacitores, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ya? Entrega P. ¿De acuerdo? Ahí está. Cuando es generador, entrega la red. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, este es un circuito R. ¿Qué cosa hay? Hay un R y un X, ¿no es cierto? Entonces, así como está, no entrega reactivos, consume reactivos. ¿De acuerdo? O sea, no puede entregar reactivos, o sea, Q. Pero si le pongo un banco de capacitores, sí. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, el circuito que está acá, miren. Ahí está. Este que está acá es un capacitor, ¿ya? Que está a una determinada tensión, ¿ve? Este señor se va a descargar a través del circuito, ¿ve? ¿De acuerdo? Se va a descargar. ¿De acuerdo? Ahí está la corriente, ¿ve? Muy bien, entonces, cuando se descarga, cerramos el interruptor y se descarga, ¿no es cierto? Y miren cómo es el transitorio, ¿ve? Miren cómo es la corriente, ¿ve? ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, este es para un determinado capacitor, ¿no? Corriente en el circuito para un 6, este para 100 microfaradios, 0,1 y R 1,2 ohmios. A ver un momentito. Ajá. 150. Para 100 microfaradios, 0,1 y R 1,2 ohmios. Corriente en el circuito. Corriente A 0,50. Acá el capacitor debe ser diferente, ¿ya? Porque mire, mire la corriente acá, ¿ve? En el circuito rojo, ¿ve? De cero, como crece, ¿ve? ¿De acuerdo? En cambio acá, cuando lo abrimos, ¿no? Acá hay un error en los valores, porque son los mismos, ¿ve? ¿De acuerdo? Hay un error acá. Ya, dejémoslo ahí nomás. Ya, ahí está. Esto no tiene nada que ver. Esto es máquina 3. Ya. Listo. Ya, jóvenes. Entonces, a ver, vamos a ver. De repente se han cansado ya. Vamos a ver. Tengo acá. Tiene una matrícula. Ujú. $17 alumnos. Ya, muy bien. Entonces, jóvenes, se ha logrado el marco teórico, ¿no es cierto? Ya la próxima semana con esta base, porque el tema es amplio, ¿ya? ¿De acuerdo? El tema es amplio. No es solamente una sola clase, hay que poner algunos ejemplos prácticos, ¿ya? Un ejemplo numérico. Pero en este caso, ¿cómo vamos a plantear la matriz de estado, no A, para este sistema? ¿Y cómo se puede usar esto para usar el Dix-Silent, ¿ya? Ahí está. Muy bien. A ver. Ya, entonces, mi compromiso es que le voy a dar mañana esos 2 seminarios últimos que hemos tenido, ya, tipeado todo con su respectiva solución. Vayan repasándolo, ¿de acuerdo? Repásenlo.
El examen va a consistir de un problema y pregunta de concepto. ¿De acuerdo? De lo que no. Ustedes denle una miradita a la separata, mire. Tienen suerte de tener toda esa información, jóvenes. ¿Ya? En otros libros no lo van a obtener así nomás. Cada autor es independiente, ¿no? Pone un poco de esto por aquí o por allá, ¿no? Aunque hay un libro que es completo, que es un libro que es base, ¿no? Es el libro de estabilidad de Prabha Kundu, ¿no? Del hindú, ¿no? Una eminencia en su debido tiempo, ¿no? Que ahí está en la bibliografía, ¿ya? Listo, entonces, a ver, ya. Entonces, ya a partir de como ya salió el comunicado de que se posterga pues una semana los exámenes, no hay problema, pues. Entonces estamos tranquilos. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría junio, julio, la clase terminará pues la primera, segunda semana, por lo menos, ¿no? Ya no hay ningún problema. Entonces, a ver, ¿cuánto tenemos ahora? 17 alumnos. ¿Cuántos somos? 23. 6 no han venido. No olvidar, ya tenemos una práctica, tenemos las tareas, tenemos ¿qué más tenemos? El examen el día lunes 25. Ya, estamos bien, jóvenes. Estamos bien. ¿Ya? 25, 27, ya. ¿Alguna inquietud, joven? ¿Alguna pregunta? Toda la información que estoy hablando, ustedes la tienen ahí separada, ¿ya? ¿De acuerdo? En su PPT. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna inquietud? A ver. ¿Dónde está el delegado? El delegado. El delegado ya se fue. A ver, todo claro, muy bien, Jason. Ya está. No hay delegado. ¿Cómo que no hay delegado? Creo que fue una alumna. ¿O me equivoco? Aquí estoy, acá está Julio Jason, pues. Ahí está. Yo soy el delegado. Muy bien, Jason. Acá lo tengo apuntado ya. Julio Jason, muy bien. Ya. Entonces, jóvenes, acá nomás lo dejamos, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, el próximo miércoles ya estamos más embaladitos, ¿ya? Vengo con mis problemitas a trabajar, jóvenes. ¿Ya? Muy bien, da gusto así cuando viene a clase 17, han venido 17 también. Están preocupados, pues. Pero hay 6 jóvenes que no han venido. 6 o 7 jóvenes que no han venido. Pásenle la voz, voy a mandar un comunicado para que no se confíen. ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo. Ya entonces nos vemos, jovencitos. Gracias por la atención. Nos vemos. Hasta luego para todos.